Nadie en San Andrés del Mar entendía por qué aquella viuda había elegido un faro abandonado para vivir con sus hijos. De día, el lugar parecía apenas una ruina olvidada por el tiempo. Pero de noche, cuando el viento golpeaba las paredes y el océano rugía allá abajo, algo quedaba claro. Ese no era un refugio cualquiera. Elena llegó allí porque ya no tenía puertas que tocar, porque el mundo había decidido que ella y sus hijos eran invisibles. Lo que nadie imaginaba era que, al encender aquella luz olvidada, despertaría fuerzas mucho más peligrosas que el mar, fuerzas dispuestas a todo para expulsarla de allí, incluso si eso significaba separar a una madre de sus hijos para siempre. Elena había aprendido que el miedo tiene sabor, sabe a sal y a hierro, como la sangre que se muerde cuando no hay más lágrimas. Y esa noche, mientras empujaba la puerta del faro con el hombro, sintió ese sabor llenándole la boca. La luz seguía encendida arriba, imposible pero real, una columna de claridad amarillenta que no giraba, que no cumplía ninguna función marítima. Simplemente existía, apuntando hacia abajo, hacia el vestíbulo donde ella y sus hijos acababan de entrar huyendo del viento. Mateo, de 9 años, se aferró a su brazo. Lucía, apenas 6, temblaba contra su costado. Elena sintió el peso de sus cuerpos pequeños, hambrientos, mojados por la lluvia que había comenzado a caer cuando dejaron atrás el último pueblo que los rechazó. 3 días caminando por carreteras vacías, 2 noches durmiendo bajo puentes, una mañana entera golpeando puertas que no se abrieron. Nadie quiere a una viuda sin dinero con 2 hijos que alimentar. El faro había aparecido al atardecer como un dedo acusador contra el cielo gris. Elena sabía lo que era. Todos en la costa conocían la historia del faro de Punta Salazar, abandonado desde hacía casi 20 años, cuando las nuevas tecnologías lo volvieron obsoleto. Había escuchado que lo habían cerrado, que la escalera estaba podrida, que era peligroso. Pero el peligro tiene muchas caras, y esa noche el viento y el frío eran más reales que cualquier advertencia sobre escaleras rotas. Ahora, con la puerta cerrada a sus espaldas y esa luz inexplicable iluminando el interior, Elena enfrentaba una decisión que ya había tomado desde el momento en que vio la estructura. No había vuelta atrás, no había otro lugar. La luz venía de lo alto de la torre, pero también había algo más, un resplandor tenue en lo que parecía ser una habitación lateral, apenas visible tras una puerta entreabierta. Elena sintió que su corazón latía demasiado rápido. Quizás no estaban solos. Quizás había alguien más, alguien que también había encontrado refugio aquí. Quizás alguien peligroso. Mateo la miró con esos ojos oscuros que se parecían tanto a los de Javier, su padre. 3 meses habían pasado desde el accidente. 3 meses desde que el autobús donde Javier trabajaba como conductor perdió los frenos en la bajada de la sierra. Elena aún podía escuchar el teléfono sonando a las 3 de la madrugada, la voz impersonal del funcionario del hospital, las palabras que cortaron su vida en 2 mitades, antes y después. No hubo compensación. La empresa de autobuses quebró 2 semanas después del accidente. No hubo seguros, no hubo nada excepto facturas médicas por los días que Javier pasó en coma antes de morir y un apartamento del que fueron desalojados cuando Elena no pudo pagar el 3er mes de renta. La familia de Javier no respondió sus llamadas. La suya propia había muerto años atrás. Los amigos desaparecieron como humo cuando el dinero se acabó. Así funciona el mundo. Elena lo había aprendido rápido. «Mamá», susurró Lucía. Su voz era tan pequeña que apenas se distinguía del sonido del viento afuera. «Tengo frío». Elena apretó los dientes. Tenía que moverse, tenía que revisar el lugar, asegurarse de que podían quedarse aunque fuera esa noche. Mañana pensaría en el resto. Mañana siempre parecía más lejano de lo que realmente era. Tomó la mano de Mateo
y rodeó a Lucía con el otro brazo. Juntos caminaron hacia la puerta entreabierta de donde provenía el resplandor tenue. Elena empujó la madera con cuidado, esperando encontrar, no sabía qué, un vagabundo, un ocupante ilegal, alguien que les gritara que se fueran. Lo que encontró fue una habitación pequeña con una chimenea, y en esa chimenea ardía un fuego bajo pero constante. Las llamas lamían troncos que parecían haber sido colocados con cuidado, alimentándose de madera que no debería estar seca en un lugar abandonado durante 2 décadas. La habitación estaba ordenada de una manera que no tenía sentido. Había una mesa con 3 sillas, una alacena contra la pared, una cama estrecha en la esquina, cubierta con mantas que, aunque viejas, no estaban podridas ni cubiertas de polvo. Era como si alguien hubiera sabido que llegarían. Elena sintió que sus piernas amenazaban con ceder, no por miedo, sino por el alivio abrumador de ver ese fuego, de sentir ese calor que sus hijos necesitaban con desesperación. Sin pensarlo más, cerró la puerta tras ellos y condujo a Mateo y Lucía hacia la chimenea. «No toquen nada más», dijo con voz firme, aunque por dentro todo en ella temblaba. «Solo caliéntense». Los niños se acurrucaron frente al fuego sin decir palabra. Elena los observó mientras el calor comenzaba a devolver color a sus mejillas pálidas. Mateo mantenía un brazo protector alrededor de su hermana, un gesto que había adoptado desde la muerte de su padre, como si hubiera envejecido años en esos 3 meses. Elena se movió por la habitación con pasos silenciosos, revisando. La alacena contenía latas oxidadas, la mayoría tan antiguas que las etiquetas eran ilegibles, pero en un estante superior encontró 3 latas más nuevas. Sopa, judías. Pan en conserva, no mucho, pero suficiente para esa noche. ¿Cómo era posible? Se acercó a la mesa y vio un libro abierto, un diario, con páginas amarillentas y tinta desvanecida. La letra era apretada, difícil de leer en la luz tenue. Elena pasó los dedos sobre las palabras sin leerlas realmente, sintiendo solo la textura del papel viejo. Cerró el diario con cuidado y lo dejó donde estaba. Fuera, el viento aullaba con más fuerza. La tormenta se había instalado sobre el cabo y Elena supo que no se marcharía pronto. Miró hacia la ventana pequeña que daba al océano. Las olas rompían contra las rocas con violencia, enviando spray blanco hacia el cielo negro. El faro seguía encendido arriba, esa luz inexplicable que no debería existir. «Mamá», dijo Mateo, sin apartar la vista del fuego, «¿vamos a quedarnos aquí?» La pregunta llevaba todo el peso del mundo. No era solo sobre esa noche. Era sobre mañana, sobre la semana siguiente, sobre el futuro que Elena no sabía cómo construir. «Por ahora sí», respondió. Y no era una mentira. Por ahora era lo único que podía prometer. Preparó la sopa en una olla que encontró limpia junto a la chimenea, como si alguien la hubiera dejado allí sabiendo que la necesitarían. Calentó el líquido sobre las llamas y cuando estuvo listo, sirvió porciones pequeñas en 3 cuencos que también encontró esperando en la alacena. Comieron en silencio. Lucía se durmió con la mitad de su sopa sin terminar, acurrucada junto al fuego. Mateo resistió más tiempo, sus ojos moviéndose entre su madre y las sombras de la habitación, vigilante de una manera que ningún niño de 9 años debería serlo. «Duerme», le dijo Elena suavemente. «Yo voy a quedarme despierta. ¿Y si viene alguien? Entonces los protegeré». Mateo la miró con esos ojos que eran demasiado viejos para su rostro. Luego asintió y se acostó junto a su hermana. Elena los cubrió con su propio abrigo, el único que tenía, y se quedó sentada en una de las sillas mirando el fuego. Las horas pasaron. La tormenta continuó su asalto contra el faro. Elena escuchaba cada sonido.
El viento silbando por las grietas de las paredes de piedra, las olas golpeando la base del acantilado, la madera crujiendo en la chimenea. Y por encima de todo, un sonido que al principio creyó que imaginaba. Pasos, suaves, casi imperceptibles, pero regulares. Venían de arriba, de la torre donde ardía esa luz imposible, pasos que subían y bajaban la escalera de caracol con un ritmo constante, como si alguien hiciera una ronda, cumpliendo un deber que nunca había abandonado. Elena se levantó de la silla, su cuerpo tenso, miró a sus hijos dormidos y luego hacia la puerta que daba al vestíbulo principal. Los pasos continuaron, arriba, abajo, arriba, abajo. No eran pisadas pesadas, no sonaban amenazantes, sonaban metódicas, profesionales, como alguien haciendo su trabajo. Elena se acercó a la puerta y la abrió apenas una rendija. El vestíbulo estaba bañado por esa luz amarillenta que descendía desde lo alto de la torre. La escalera de caracol de hierro se elevaba en una espiral interminable hacia la oscuridad. Y en esa oscuridad, los pasos continuaban. Cerró la puerta con cuidado y volvió junto al fuego. Su mente buscaba explicaciones racionales. Quizás el viento movía algo metálico en la estructura. Quizás la tormenta hacía que la torre entera se expandiera y contrajera, creando sonidos que parecían pasos. Quizás el cansancio y el estrés la hacían escuchar cosas que no existían. Pero Elena sabía reconocer la verdad cuando la sentía en los huesos. Había alguien más en el faro, o había habido alguien hace mucho tiempo, y algo de esa presencia permanecía. Se sentó de nuevo en la silla, abrazándose a sí misma. El miedo seguía ahí, ese sabor a sal y hierro, pero también había algo más. Una extraña sensación de que a pesar de todo, estaban seguras aquí. Que el faro, con su luz inexplicable y sus pasos fantasmales, no era un enemigo. Era un refugio que había estado esperando. Cuando el amanecer comenzó a filtrar luz gris por la ventana, los pasos se detuvieron. Elena no recordaba haberse dormido, pero debió hacerlo en algún momento porque cuando abrió los ojos, Mateo estaba despierto, alimentando el fuego con más madera que había encontrado apilada junto a la chimenea. «Buenos días», dijo el niño sin mirarla. «Buenos días». Lucía seguía dormida. Elena se levantó con el cuerpo dolorido por la posición incómoda en la silla. La tormenta había pasado. Por la ventana veía un cielo limpio, casi azul, y el mar que se extendía hasta el horizonte con olas más calmadas. «Voy a explorar», dijo Elena. «Tú quédate con tu hermana». Mateo asintió con esa seriedad nueva que había adoptado. Elena salió de la habitación y se enfrentó al vestíbulo principal bajo la luz del día. El faro ya no parecía tan amenazante. Las paredes de piedra mostraban manchas de humedad y grietas, pero la estructura era sólida. La escalera de hierro ascendía en su espiral, oxidada en algunos puntos, pero aparentemente segura. Había otras puertas. Elena las abrió una por una, explorando. Encontró un baño pequeño con una bomba de agua manual que, para su sorpresa, aún funcionaba. El agua salió marrón al principio, pero después se aclaró hasta volverse potable. Encontró otra habitación con literas, probablemente donde dormían los fareros cuando el lugar estaba en funcionamiento. Encontró un almacén con herramientas oxidadas y rollos de cuerda podrida. Y en la última habitación, encontró algo que la hizo detenerse en seco. Fotografías, docenas de ellas, clavadas en las paredes con tachuelas oxidadas, todas en blanco y negro, todas amarillentas por el tiempo. Mostraban hombres con uniformes de farero, mujeres con vestidos de otra época, niños jugando frente al mar. Había una en particular que capturó la atención de Elena. Una familia de 3 personas de pie frente al faro.
un hombre alto con bigote, una mujer de rostro serio, y entre ellos una niña pequeña que sonreía a la cámara con una felicidad que parecía iluminar toda la fotografía. En la parte inferior de la imagen, escrito con tinta desvanecida, había un nombre: Familia Salazar, 1962. Elena tocó la fotografía con cuidado. La niña tendría ahora más de 60 años, si seguía viva. El faro llevaba su apellido, Punta Salazar. Había sido este el hogar de esa familia. ¿Qué había pasado con ellos? Salió de la habitación y miró hacia la escalera de caracol. La luz de arriba se había apagado con el amanecer. La torre esperaba. Elena sabía que tendría que subir en algún momento, ver qué había en la cima, entender de dónde venía esa luz, pero no ese día. Ese día tenía que pensar en cómo conseguir comida, cómo hacer que este lugar fuera habitable, cómo proteger a sus hijos. Regresó a la habitación con la chimenea. Lucía estaba despierta, frotándose los ojos. Mateo había encontrado más latas en la alacena y las había organizado sobre la mesa con un cuidado meticuloso. «Hay suficiente para 3 días, quizás 4 si comemos poco», dijo. Elena sintió que el corazón se le encogía. 3 días. Luego tendrían que encontrar una manera de conseguir más comida, o tendrían que marcharse y enfrentar de nuevo el mundo que no los quería. «Podemos buscar mejillones en las rocas», sugirió Mateo. «Papá me enseñó cómo hacerlo». Elena se arrodilló frente a su hijo y lo abrazó fuerte. Mateo se tensó por un momento, luego se permitió descansar contra ella. Cuando se separaron, ambos tenían los ojos húmedos. «Vamos a estar bien», dijo Elena, y quiso creerlo. Los días siguientes establecieron una rutina extraña. Durante el día, el faro era solo un edificio viejo con problemas de humedad y ventanas rotas. Elena trabajaba en hacer el lugar más habitable. Limpió la habitación principal, reparó una ventana con cartón y cinta que encontró en el almacén, organizó las pocas posesiones que tenían. Mateo cumplió su promesa. Bajaba a las rocas durante la marea baja y regresaba con mejillones, algas comestibles y una vez un cangrejo grande que cocinaron esa noche. Lucía ayudaba juntando leña seca de la zona boscosa detrás del faro, siempre bajo la supervisión de su hermano. Pero cuando caía la noche, el faro cambiaba. La luz se encendía arriba, siempre a la misma hora, justo cuando el sol desaparecía por el horizonte. Y los pasos comenzaban, arriba y abajo, con esa regularidad inquebrantable. Elena ya no sentía miedo. Era extraño, pero los pasos se habían vuelto casi reconfortantes. Como un reloj que marcaba el tiempo, como una presencia constante que velaba. Nunca vio a nadie, nunca escuchó voces, solo esos pasos cumpliendo una ronda que quizás había comenzado décadas atrás y que nunca se detuvo, ni siquiera cuando el faro fue abandonado. La 4ª noche, mientras Elena estaba despierta junto al fuego, escuchó algo diferente. No pasos, un sonido metálico, como si algo cayera en la escalera de caracol. Se levantó y salió al vestíbulo. Allí, en el primer escalón, brillando bajo la luz amarillenta de arriba, había un objeto que no estaba allí antes. Una llave, antigua, oxidada, pero claramente colocada con intención. Elena la recogió. Era pesada, fría al tacto. Miró hacia arriba, hacia la torre, y los pasos se habían detenido, como si algo o alguien esperara. «¿Qué quieres que abra?», susurró Elena hacia la oscuridad. No hubo respuesta, solo el silencio y el sonido distante de las olas. Guardó la llave en su bolsillo y regresó a la habitación. No durmió el resto de la noche. Algo había cambiado. El faro le había dado refugio, calor, comida suficiente para sobrevivir. Y ahora le ofrecía algo más, una llave, una pregunta,
una puerta que aún no había encontrado. Al día siguiente, mientras Mateo y Lucía jugaban en la playa bajo el sol débil del invierno, Elena subió la escalera de caracol por primera vez. Cada escalón gemía bajo su peso, pero resistió. Subió despacio, con la mano en la pared de piedra para mantener el equilibrio, hasta llegar a la primera plataforma. Allí había una puerta de metal, oxidada y con un candado antiguo. Elena sacó la llave del bolsillo. Sus dedos temblaban mientras la insertaba en el candado. Giró con un clic suave. La puerta se abrió hacia una habitación circular, la sala de la luz. En el centro estaba la gran lámpara del faro, con sus lentes de Fresnel que alguna vez guiaron barcos hacia puerto seguro. Pero lo que llamó la atención de Elena no fue la lámpara, fueron las cartas. Docenas de ellas, apiladas con cuidado en una mesa bajo la ventana. Sobres amarillentos, algunos abiertos, otros sellados. Elena se acercó y tomó la primera. La letra era la misma del diario que había visto en la habitación de abajo. Elegante, cuidadosa. «Mi querida Sofía», comenzaba la carta. «Han pasado 3 meses desde que te fuiste, y aún espero que regreses». Elena sintió que algo se movía en su pecho, una emoción que no podía nombrar. Dejó la carta con cuidado y miró por la ventana. Desde aquí arriba podía ver kilómetros de costa, el océano extendiéndose hasta el infinito, y abajo, en la playa, 2 figuras pequeñas que eran su mundo entero, Mateo y Lucía, jugando, riendo. Era la primera vez que los escuchaba reír desde la muerte de Javier. Elena cerró los ojos y dejó que las lágrimas cayeran, lágrimas de dolor, de alivio, de algo que podría ser esperanza. El faro había guardado más que luz. Había guardado historias, cartas de amor no enviadas, esperas que nunca terminaron, corazones que siguieron latiendo mucho después de que el mundo los olvidara, y ahora ella y sus hijos eran parte de esa historia. Bajó de la torre con las piernas temblorosas. Cuando llegó a la habitación principal, encontró algo que la hizo detenerse. Sobre la mesa, donde no había estado esa mañana, había una bolsa de tela. Elena se acercó con el corazón acelerado y la abrió. Dentro había pan fresco, queso envuelto en papel, manzanas rojas, comida que no habían tenido, comida que apareció como apareció el fuego el primer día, como aparecieron las latas en la alacena, como apareció la llave. Elena miró alrededor de la habitación vacía. «Gracias», susurró. Y por primera vez en 3 meses sintió que alguien la escuchaba. Esa noche, después de que los niños se durmieran con los estómagos llenos de pan y queso, Elena se sentó junto al fuego y abrió el diario que había visto el primer día. Leyó durante horas. Las entradas contaban la historia de un farero llamado Miguel Salazar, que había trabajado en el faro durante 30 años. Hablaban de su esposa Sofía, que había muerto de tuberculosis cuando su hija tenía solo 8 años. Hablaban de cómo Miguel había criado a la niña solo, manteniéndola segura en ese faro aislado del mundo. Hablaban de promesas, de cómo Miguel juró que nunca dejaría de cuidar de quienes buscaran refugio, porque él sabía lo que era estar solo, tener miedo, necesitar un lugar seguro. La última entrada era de 1987. He mantenido la luz encendida durante 30 años. Cuando me vaya, que alguien más la encuentre. Que este lugar siga siendo refugio para los que huyen de la tormenta. Elena cerró el diario con cuidado. Miró hacia arriba, hacia la torre donde la luz brillaba constante en la oscuridad. Miguel Salazar había muerto hacía casi 40 años, según las fechas. Pero su promesa seguía viva. Los pasos comenzaron de nuevo, arriba, abajo, arriba, abajo. Elena se levantó y caminó hasta el vestíbulo. Miró hacia la escalera de caracol, hacia esa luz que no debería existir. «Estamos aquí», dijo en voz alta.
Mis hijos y yo no tenemos a dónde ir, pero vamos a cuidar de tu faro, te lo prometo. Los pasos se detuvieron, el silencio se extendió. Y luego, tan suave que casi no lo escuchó, un sonido llegó desde arriba. No eran pasos, era algo diferente, un suspiro de alivio tan profundo que parecía haber esperado décadas para ser liberado. Elena sintió lágrimas correr por su rostro. No eran de tristeza, eran de comprensión. El faro había estado esperando, no solo a cualquiera. Alguien que entendiera lo que significaba prometer proteger algo, alguien que supiera el valor de un refugio, alguien que necesitara tanto este lugar como el lugar necesitaba ser necesitado. Regresó a la habitación donde sus hijos dormían. Los cubrió mejor con las mantas y se acostó junto a ellos por primera vez desde que llegaron. Esa noche durmió profundamente, sin miedo, arrullada por el sonido distante de las olas y la certeza de que, finalmente, habían encontrado su hogar. Pero a la mañana siguiente, cuando despertó, descubrió que la historia del faro era mucho más profunda de lo que imaginaba. En la puerta de la habitación, alguien había dejado una fotografía. Elena la reconoció inmediatamente. Era la imagen de la familia Salazar que había visto clavada en la pared del cuarto de las fotografías. Pero ahora, cuando la levantó y la miró de cerca bajo la luz del día, vio algo que no había notado antes. La niña de la fotografía, la pequeña Sofía Salazar, que sonreía junto a sus padres en 1962, tenía los mismos ojos que Lucía, los mismos exactamente. Y en el reverso de la fotografía, con tinta fresca que no debería estar allí, había una sola palabra escrita con la misma letra del diario de Miguel: bienvenidas. Elena sostuvo la fotografía con manos temblorosas, observando esos ojos que se parecían tanto a los de su hija. Durante un momento permitió que la coincidencia la conmoviera, que la idea de estar conectada a este lugar por algo más grande que el simple azar la llenara de una calidez extraña. Pero solo duró un momento. La luz del día era despiadada con las fantasías. Elena era una mujer práctica, formada por años de trabajar turnos dobles en una lavandería mientras Javier conducía autobuses para mantener a flote a su familia. Sabía distinguir entre esperanza y delirio. Y sabía que quedarse en un farol abandonado con 2 niños, sin dinero ni plan, era caminar sobre hielo demasiado delgado. La fotografía había estado en esa habitación todo el tiempo. Probablemente el viento la había desenganchado de la pared durante la tormenta. Las similitudes entre los ojos de 2 niñas separadas por 60 años eran solo eso, similitudes. El cerebro humano estaba diseñado para encontrar patrones donde no los había. Y la palabra bienvenidas en el reverso. Elena volteó la fotografía y la examinó con más cuidado bajo la luz directa del sol. La tinta no era fresca, era vieja, desvanecida como todo lo demás en este lugar. Su mente cansada había querido ver algo que la hiciera sentir menos sola, menos asustada. Nada más. Elena guardó la fotografía en el bolsillo de su suéter raído y salió a buscar a sus hijos. Los encontró donde los había dejado, en la pequeña playa rocosa al pie del acantilado. Mateo estaba arrodillado junto a una poza de marea, señalándole algo a Lucía que la niña observaba con la concentración absoluta de alguien que había olvidado cómo reír hacía demasiado tiempo. Ver a sus hijos así, ocupados en algo que no fuera hambre o miedo, le dio a Elena la fuerza que necesitaba para hacer lo que sabía que debía hacer. «Niños», llamó desde las rocas, «suban, tenemos que hablar». Mateo levantó la vista y Elena vio el conocimiento instantáneo en sus ojos. Ese niño había aprendido a leer cada matiz en el rostro de su madre, cada cambio en su voz. Sabía que venían malas noticias.
Cuando los tres estuvieron de vuelta en la habitación con la chimenea, Elena les sirvió lo que quedaba del pan del día anterior y se sentó frente a ellos. «No podemos quedarnos aquí para siempre», comenzó, odiando las palabras incluso mientras las decía. «Este lugar no nos pertenece. Alguien es dueño de este faro, aunque esté abandonado, y eventualmente van a venir a echarnos», terminó Mateo. No era una pregunta. «Sí», Lucía dejó de masticar. Sus ojos se llenaron de lágrimas instantáneamente. «Pero aquí estamos seguras. Aquí hay comida y está calentito y...» «Lo sé, mi amor». Elena extendió la mano y acarició el cabello enredado de su hija. «Pero tengo que ir al pueblo. Tengo que averiguar quién es el dueño de este lugar. Tal vez haya una manera de que podamos quedarnos legalmente. O tal vez pueda encontrar trabajo y...» «Nadie te va a dar trabajo», dijo Mateo con una dureza que no correspondía a su edad. «Ya lo intentaste en todos los pueblos por los que pasamos». Era verdad. Elena había golpeado cada puerta, había rellenado cada solicitud, había rogado en cada negocio. Una viuda con 2 hijos y sin referencias no era exactamente lo que los empleadores buscaban. Y los pocos que habían mostrado algo de interés habían retrocedido cuando se enteraban de que no tenía dónde vivir, que necesitaría adelantos de sueldo, que venía con complicaciones que nadie quería asumir. «Esta vez será diferente», mintió Elena. «Voy a encontrar la manera». Dejó a los niños en el faro con instrucciones estrictas de no alejarse, de mantener el fuego encendido, de comer solo lo necesario. Luego comenzó la caminata de 2 horas hacia el pueblo más cercano, San Andrés del Mar, un conjunto de casas apiñadas alrededor de un puerto que había visto días mejores. El pueblo era más pequeño de lo que Elena esperaba. Una calle principal con tiendas cerradas, un mercado de pescado que olía a sal y descomposición, una iglesia con la pintura descascarada. Había hombres sentados fuera de un bar, observándola con esa mezcla de curiosidad y desconfianza que la gente de pueblo reserva para los forasteros. Elena entró a la tienda de abarrotes, la única que parecía abierta. Detrás del mostrador había una mujer mayor, con el cabello recogido en un moño apretado y ojos que lo evaluaban todo. «Buenas tardes», dijo Elena. La mujer asintió, pero no sonrió. «¿Qué necesita?» Información, en realidad, sobre el faro de Punta Salazar. El cambio en la expresión de la mujer fue inmediato. Sus ojos se estrecharon. «¿Qué pasa con el faro?» «Quiero saber quién es el dueño, si está en venta o si...» «Está abandonado desde hace 20 años. Nadie va allá». «Lo sé, pero alguien debe ser dueño de la propiedad». La mujer la estudió durante un largo momento. «¿Por qué quieres saberlo?» Elena había preparado una historia, pero bajo esa mirada penetrante la verdad salió más fácil. «Porque estoy viviendo allí con mis hijos. No tenemos otro lugar y necesito saber si podemos quedarnos». El silencio que siguió fue pesado. Luego, la mujer llamó hacia la trastienda. «Ramón, ven aquí». Un hombre apareció, tan viejo como la mujer, con manos nudosas de pescador y una expresión que sugería que muy poco lo sorprendía en la vida. La mujer le explicó rápidamente la situación. Ramón se rascó la barbilla. «El faro es propiedad municipal. Ha estado así desde que el gobierno lo abandonó en los 80. El ayuntamiento intentó venderlo hace unos 10 años, pero nadie quiso comprarlo. Está muy deteriorado, muy lejos de todo. Entonces está vacío legalmente. Podríamos...» «No», interrumpió la mujer con firmeza. «No pueden simplemente ocuparlo. Eso es invasión de propiedad. El alcalde, don Fernando, no toleraría eso. Y si hay niños involucrados, llamará a servicios sociales». El miedo golpeó a Elena como un puñetazo en el estómago. Servicios sociales. La amenaza que la había perseguido desde que Javier murió,
desde que perdieron el apartamento, desde que comenzaron a dormir en refugios y bajo puentes, el miedo de que le quitaran a sus hijos, de que decidieran que no era apta para cuidarlos, de que Mateo y Lucía terminaran en hogares separados, olvidándola. «Por favor», dijo Elena, odiándose por el temblor en su voz. «Solo necesitamos un lugar, solo hasta que pueda encontrar trabajo. No vamos a causar problemas». Ramón y su esposa intercambiaron una mirada. «Mira», dijo finalmente el hombre, «no es mi problema, pero te doy un consejo. Si el alcalde se entera de que estás allá con niños, va a actuar. Don Fernando está buscando cualquier excusa para vender ese faro a una empresa de turismo que quiere convertirlo en hotel boutique. Si demuestra que hay problemas de seguridad con gente ocupando el lugar, tendrá su justificación». «¿Cuánto tiempo tengo?», preguntó Elena. «Depende de quién te haya visto llegar. Este es un pueblo chico, la gente habla». Elena salió de la tienda sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. Caminó por la calle principal, consciente de las miradas que la seguían. Pasó frente a una oficina pequeña con un letrero que decía Ayuntamiento de San Andrés del Mar. A través de la ventana, vio a un hombre corpulento sentado detrás de un escritorio, hablando por teléfono. Don Fernando, supuso. El hombre levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Elena. Ella apartó la mirada rápidamente y siguió caminando, pero era demasiado tarde. Ya la había visto. Ya sabía que había una forastera en el pueblo haciendo preguntas sobre el faro. Elena apresuró el paso. Necesitaba regresar, necesitaba pensar, necesitaba... «¡Oiga, señora!». Se detuvo y se giró. Un joven se acercaba corriendo, no más de 20 años, con ropa de trabajo manchada de pintura. «La vi hablando con don Ramón», dijo sin aliento. «¿Es verdad que está en el faro?». Elena no respondió. «Mire, no quiero meterme en sus asuntos», continuó el joven, «pero debería saber que don Fernando llamó a la empresa de turismo esta mañana. Les dijo que había actividad en el faro. Van a venir a inspeccionar el lugar. Tal vez mañana, tal vez pasado mañana». «¿Cómo sabes eso?». «Mi hermana trabaja en el ayuntamiento. Me llamó para advertirme porque mi abuelo fue el último farero. Miguel Salazar. Era mi abuelo». Elena sintió que el mundo se detenía. El joven continuó hablando. «Cuando murió, dejó el faro en un testamento. Quería que fuera preservado, que sirviera para algo bueno, pero el ayuntamiento ignoró el testamento. Dijeron que el farol ya no era funcional, que era una carga. Lo dejaron pudrirse y ahora quieren venderlo al mejor postor». «¿Por qué me estás diciendo esto?». El joven la miró con ojos que se parecían a los de alguien más, a los ojos de la fotografía, a los ojos de Miguel Salazar en el diario. «Porque mi abuelo habría querido que alguien viviera allí. Él siempre decía que un faro vacío era como un corazón que dejó de latir. Si usted está allí con sus hijos, si está cuidando del lugar...». Se detuvo. «Solo quería que supiera que no está sola en esto. Pero también quería advertirle, don Fernando no va a detenerse. Y la empresa de turismo tiene dinero, influencia». «¿Cuánto tiempo tengo?». «2 días, tal vez 3». Elena asintió lentamente. «¿Cómo te llamas?». «Gabriel. Gabriel Salazar». «Gracias, Gabriel». El joven asintió y se alejó rápidamente, como si tuviera miedo de ser visto hablando con ella. Elena hizo el camino de regreso al faro en un estado de aturdimiento. Cada paso parecía más pesado que el anterior. 2 días, 3 como máximo, y luego vendrían, inspeccionarían el faro, verían a los niños, harían preguntas, llamarían a las autoridades correspondientes, y Elena perdería todo de nuevo. Cuando llegó al faro, el sol ya estaba bajo. Mateo la esperaba en la puerta con Lucía escondida detrás de él. «¿Qué pasó?», preguntó el niño.
Elena no pudo mentirle. «Tenemos que irnos. Pronto». Lucía comenzó a llorar. Mateo apretó los puños. «No es justo», dijo el niño con voz quebrada. «Este lugar es nuestro. Lo encontramos nosotros. Nadie más lo quería». «Lo sé, mi amor, pero el mundo no funciona así». Esa noche, después de que los niños se durmieran, Elena subió a la torre por segunda vez. Necesitaba pensar, necesitaba un lugar donde pudiera ver más allá de sus propios problemas. La sala de la lámpara estaba tal como la había dejado. Las cartas seguían apiladas en la mesa. Elena tomó una al azar y la leyó bajo la luz de la luna que entraba por las ventanas. «Mi querida Sofía, los barcos siguen pasando frente al faro cada noche, confiando en la luz que mantengo encendida. A veces pienso que es lo único que me mantiene con propósito, cuidar de algo. Ser útil a algo más grande que yo mismo. Cuando ya no pueda mantener la luz, espero que alguien más continúe. Que este lugar nunca deje de ser un punto de referencia para los que están perdidos». Elena dejó la carta y miró por la ventana hacia el océano oscuro. ¿Qué habría hecho Miguel Salazar en su situación? ¿Se habría rendido? ¿Habría huido? No. Él había mantenido la luz encendida durante 30 años, incluso después de perder a su esposa, incluso viviendo en soledad con su hija en un lugar que el resto del mundo olvidó. Había seguido adelante porque tenía un propósito. Y tal vez Elena también tenía uno. La idea llegó lentamente, como el amanecer. No era perfecta. Probablemente no funcionaría, pero era algo. Si el ayuntamiento quería vender el faro, si una empresa de turismo estaba interesada, entonces el lugar tenía valor. Y si tenía valor, había una manera de pelear por él. Elena bajó de la torre con pasos decididos. Durmió 3 horas y despertó antes del amanecer. Preparó a los niños, les dio instrucciones de quedarse dentro del faro sin importar qué, y comenzó la caminata de regreso a San Andrés del Mar. Esta vez fue directamente al ayuntamiento. Don Fernando la recibió con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Era un hombre grande, con el cabello peinado hacia atrás, con demasiado gel y un traje que había visto mejores días. «Señora», comenzó. «Vidal, Elena Vidal». «Señora Vidal, me han informado que usted y sus hijos están ocupando ilegalmente propiedad municipal. Estoy viviendo en un edificio abandonado que el ayuntamiento ha dejado pudrirse durante 20 años», corrigió Elena, «y vine a hacer una propuesta». Don Fernando se reclinó en su silla, claramente divertido. «¿Una propuesta? Quiero restaurar el faro, hacerlo funcional de nuevo, no como faro de navegación, sino como algo útil para el pueblo. Un museo, tal vez, o un punto turístico educativo, algo que atraiga visitantes sin destruir la historia del lugar. ¿Con qué dinero? Trabajaré gratis, usaré materiales de segunda mano. Hay programas de preservación histórica, subvenciones del gobierno para restaurar patrimonio marítimo. Puedo investigar, hacer solicitudes. Eso toma tiempo. Años, probablemente. Entonces denme tiempo». «No puedo. Ya tengo un comprador interesado, una empresa que pagará buen dinero y generará empleos para el pueblo». «¿Cuántos empleos? ¿10? ¿15? ¿Y a qué precio? Destruirán el faro que Miguel Salazar mantuvo durante 30 años, borrarán la historia, construirán un hotel genérico que podría estar en cualquier parte». Don Fernando dejó de sonreír. Miguel Salazar murió hace 40 años. Su testamento no tiene validez legal. Y usted no tiene derecho a estar en ese faro. Tengo el poder de llamar a la policía ahora mismo y hacer que la saquen. Tengo el poder de llamar a servicios sociales y hacer que evalúen si es apta para cuidar de sus hijos. El miedo atravesó a Elena como una cuchilla, pero no se movió. «Hágalo», dijo con voz firme. «Llame a quien quiera, pero yo no me voy a ir del faro sin pelear».
Y cuando la prensa se entere de que un alcalde corrupto está echando a una viuda con 2 niños de un edificio abandonado para venderlo a una empresa privada que probablemente le está pagando comisiones bajo la mesa, va a tener un problema mucho más grande que yo. Fue un farol. Elena no conocía a ningún periodista, no tenía pruebas de corrupción, pero había aprendido que a veces la apariencia de poder era tan efectiva como el poder real. Don Fernando la miró durante un largo momento. Luego se levantó. Tiene 3 días para salir del faro. Después de eso enviaré a la policía. Y créame, señora Vidal, cuando digo que me aseguraré de que usted y sus hijos nunca encuentren otro lugar en este municipio donde esconderse. Elena salió del ayuntamiento con las piernas temblando, pero la cabeza en alto. 3 días. Era lo que Gabriel le había dicho. No había ganado nada, pero tampoco había perdido más. Todavía tenía tiempo. De camino al faro, se detuvo en la tienda de Ramón. El hombre estaba arreglando redes de pesca en la parte de atrás. «Necesito ayuda», dijo Elena directamente. «Necesito saber si hay alguien en este pueblo que no esté de acuerdo con don Fernando. Alguien que quiera preservar el faro». Ramón no levantó la vista de su trabajo. ¿Por qué habría alguien de arriesgar problemas con el alcalde por una forastera? Porque no es por mí, es por lo que el faro representa. Es por Miguel Salazar, que dedicó su vida a ese lugar. Es por la historia que van a borrar si dejan que esa empresa lo convierta en otro hotel olvidable. Miguel está muerto, pero su nieto no, Gabriel Salazar. Hablé con él ayer. Ramón finalmente levantó la vista. Gabriel es un buen chico, pero no tiene poder aquí. Tal vez no. Pero si hay más gente como él, gente que recuerde lo que el faro significó alguna vez, no va a funcionar. Don Fernando controla todo en este pueblo. Los permisos, los contratos de pesca, las licencias comerciales. Nadie se va a arriesgar a enfrentarlo. Elena asintió lentamente. Había sido una esperanza tonta de todas maneras. Estaba por irse cuando la esposa de Ramón salió de la trastienda. «Hay una periodista», dijo la mujer abruptamente, «de la ciudad. Vino hace unos meses preguntando sobre historias locales, sobre el patrimonio marítimo de la región. Le interesaba el faro. Don Fernando la echó del pueblo. ¿Tienes su nombre? ¿Una manera de contactarla?» Dejó una tarjeta. «Espera». La mujer desapareció y regresó con una tarjeta arrugada. Elena la tomó como si fuera oro. Carla Mendoza, periodista de investigación. Había un número de teléfono y una dirección de email. «Gracias», dijo Elena. «No nos agradezca todavía», respondió Ramón. «Si hace esto, si trae a una periodista aquí, don Fernando no va a olvidarlo. Va a hacer todo lo posible por destruirla». «Ya lo está haciendo». Elena regresó al faro mientras el sol comenzaba a ponerse. Los niños corrieron a abrazarla cuando entró. «¿Conseguiste algo?», preguntó Mateo. «Tal vez». Esa noche, después de que los niños se durmieran, Elena escribió un email largo en el viejo teléfono que había comprado de segunda mano meses atrás y que había logrado cargar en la tienda de Ramón. Le contó a Carla Mendoza sobre el faro, sobre Miguel Salazar, sobre el testamento ignorado, sobre la empresa de turismo y don Fernando. Le contó sobre una viuda con 2 hijos que solo buscaba un hogar y había encontrado un lugar que merecía ser salvado. Presionó enviar y esperó. Pasó un día, luego otro. En la mañana del tercer día, mientras Elena preparaba el último de los alimentos que quedaban, escuchó el sonido de vehículos aproximándose por el camino de tierra que llevaba al faro. Miró por la ventana y su corazón se hundió. 3 camionetas, una de ellas con el logo del ayuntamiento, otra con el logo de una empresa de construcción y la tercera una patrulla de policía. Habían venido. Elena se giró hacia sus hijos.
Mateo tenía los ojos muy abiertos, asustado. Lucía ya estaba llorando. «Escúchenme», dijo Elena, arrodillándose frente a ellos. «Pase lo que pase, ustedes se quedan detrás de mí. ¿Entendido?» Los niños asintieron. Los pasos se acercaron a la puerta. Luego, golpes fuertes. «¡Policía! ¡Abra la puerta!». Elena respiró profundo, tomó las manos de sus hijos y abrió. Don Fernando estaba ahí con una sonrisa triunfante. Detrás de él, 2 policías y 3 hombres con trajes caros que claramente eran de la empresa de turismo. «Señora Vidal», dijo el alcalde, «está ocupando ilegalmente propiedad municipal. Estos oficiales están aquí para escoltarla fuera de las instalaciones, y estos caballeros necesitan inspeccionar el edificio para su futura adquisición». «No», dijo Elena. Don Fernando parpadeó. «¿Disculpe?» «Dije que no. No me voy». Uno de los policías dio un paso adelante. «Señora, no haga esto más difícil de lo que tiene que ser, especialmente con sus hijos presentes». Elena sintió que Mateo y Lucía se aferraban más fuerte a ella, y entonces, detrás de las camionetas, apareció otro vehículo, un auto pequeño, rojo, que se detuvo con un chirrido de frenos. Una mujer salió, 30 y tantos años, cabello oscuro recogido en una cola de caballo, cámara colgando del cuello y una grabadora en la mano. «¡Don Fernando!», llamó la mujer mientras se acercaba. «Carla Mendoza, del diario Costero. Tengo algunas preguntas sobre la venta del faro de Punta Salazar. ¿Es verdad que está ignorando el testamento del difunto farero Miguel Salazar? ¿Y es verdad que está recibiendo compensación de la empresa turística del Pacífico por facilitar la venta?» La expresión de don Fernando se transformó en furia. Pero detrás de Carla, más vehículos aparecían. Autos viejos, camionetas de pescadores. Elena reconoció a Gabriel Salazar bajando de uno de ellos, y a Ramón, y a su esposa, y a más gente del pueblo. No muchos, tal vez 15 personas, pero era suficiente para que don Fernando se diera cuenta de que esto ya no era un asunto privado que podía manejar en silencio. Carla se giró hacia Elena. «¿Usted es Elena Vidal?» «Sí». «Cuénteme su historia y no se deje nada». Elena miró a don Fernando, miró a los policías, miró a los hombres de traje que murmuraban entre ellos con expresiones incómodas, y luego miró a sus hijos, que la observaban con una mezcla de miedo y esperanza. «Mi historia comienza hace 3 meses», dijo Elena con voz clara. «Cuando mi esposo murió y el mundo decidió que yo y mis hijos ya no importábamos». Y mientras hablaba, con la periodista grabando cada palabra, con la gente del pueblo reuniéndose para escuchar, Elena supo que había cruzado un punto sin retorno. Había declarado una guerra que no sabía si podía ganar, pero al menos estaba peleando. Elena había hablado durante 5 minutos cuando don Fernando la interrumpió. «Esto es muy conmovedor», dijo con voz alta, dirigiéndose más a la cámara de Carla que a Elena misma. «Una viuda con niños, sin hogar, es una tragedia sin duda, pero eso no le da derecho a ocupar ilegalmente propiedad pública. Hay refugios, hay programas de asistencia social». «Los refugios estaban llenos», cortó Elena. «Los programas de asistencia tienen listas de espera de meses. Yo intenté todo antes de llegar aquí». Entonces debió acudir a las autoridades apropiadas. Don Fernando se giró hacia los policías. «Oficiales, necesito que retiren a esta mujer y a los menores de las instalaciones. Esto es una cuestión de seguridad pública». «Seguridad pública», repitió Carla todavía grabando. «¿Se refiere a la seguridad de 2 niños que finalmente encontraron un techo o a la seguridad de su acuerdo comercial con Turística del Pacífico?» Uno de los hombres de traje dio un paso adelante. «Señorita, no sé qué insinuaciones está haciendo, pero nuestra empresa opera dentro de todos los marcos legales».
Entonces no tendrán problema en mostrarme los documentos de la licitación pública que debió realizarse antes de cualquier acuerdo de venta de propiedad municipal. El hombre titubeó. Don Fernando intervino rápidamente. La licitación está en proceso. Todo es completamente transparente. ¿En proceso?, preguntó Gabriel Salazar, acercándose. Según la ley municipal, cualquier venta de patrimonio histórico debe anunciarse públicamente con 30 días de anticipación. ¿Cuándo se hizo ese anuncio? Don Fernando lo miró con frialdad. Joven Salazar, no sé qué te hace pensar que tienes voz en este asunto. Soy el único descendiente vivo de Miguel Salazar. Mi abuelo dejó un testamento específico sobre este faro. Tengo derecho legal a impugnar cualquier venta. Ese testamento fue declarado inválido hace 20 años. Por usted, sin proceso judicial, sin notificación a los herederos. La tensión crecía. Elena veía cómo don Fernando perdía su compostura cuidadosamente construida, cómo los hombres de traje intercambiaban miradas incómodas, cómo los policías parecían cada vez menos seguros de su papel en todo esto. Y entonces uno de los oficiales habló. Señora Vidal, más allá de las cuestiones legales sobre la propiedad, tengo que preguntarle, ¿este edificio es seguro para menores? He visto el estado de la estructura. Hay escaleras oxidadas, ventanas rotas, riesgo de derrumbe. Hemos estado viviendo aquí sin problemas, comenzó Elena. Pero antes de que pudiera continuar, hubo un sonido que heló su sangre. Un crujido fuerte, seguido de un grito. Elena se giró y vio a Mateo tambaleándose hacia atrás desde la entrada del faro, con Lucía aferrada a su brazo. Detrás de ellos, visible a través de la puerta abierta, parte del techo del vestíbulo principal había cedido. Escombros caían al suelo con estruendos que resonaban en el silencio tenso. «¡Mateo! ¡Lucía!», gritó Elena, corriendo hacia ellos. Los niños estaban bien, solo asustados, pero el daño estaba hecho. Don Fernando sonrió, no con alegría, sino con satisfacción profesional. Ahí tiene su respuesta, oficial. Este edificio es un peligro, no es apto para habitación, mucho menos para menores de edad. El policía asintió lentamente. Señora Vidal, voy a tener que pedirle que evacúe las instalaciones con sus hijos. Y voy a tener que reportar esto a Bienestar Infantil. Las palabras cayeron sobre Elena como sentencia de muerte. Bienestar Infantil. Servicios sociales. La maquinaria burocrática que podía separarla de Mateo y Lucía, que podía decidir que no era una madre apta, que vivir en un faro abandonado con el techo cayéndose era prueba suficiente de negligencia. No, dijo Elena, su voz apenas un susurro. No, por favor. Es por su propia seguridad, continuó el oficial, con un tono más suave ahora, casi comprensivo. Y la de sus hijos. ¿Seguridad?, intervino Ramón, acercándose desde el grupo de vecinos. Don Fernando dejó este faro pudrirse durante 20 años. Si está en mal estado, es responsabilidad del municipio, no de una mujer desesperada que solo busca proteger a sus hijos. El municipio no ordenó a nadie ocupar un edificio condenado, replicó don Fernando. Carla seguía grabando todo. Elena la vio moviéndose entre el grupo, capturando ángulos, expresiones, el derrumbe visible a través de la puerta del faro. «Oficial», dijo la periodista, «¿va a arrestar a la señora Vidal? No hay cargos por el momento, pero sí necesito que desaloje. ¿Y si no tiene otro lugar a donde ir?». El policía no respondió. No necesitaba hacerlo. Todos conocían la respuesta. Elena apretó a sus hijos contra ella. Mateo temblaba, no de frío, sino de rabia contenida. Lucía lloraba en silencio, ese llanto sin sonido de los niños que han aprendido que llorar fuerte no cambia nada. «Denme un día», dijo Elena. «Un día para encontrar otro lugar, por favor». El oficial miró a don Fernando, quien asintió con magnanimidad calculada. «Hasta mañana al mediodía».
dijo el alcalde. Después de eso, si siguen aquí, los oficiales tienen autorización para removerlos por la fuerza. Y créame, señora Vidal, Bienestar Infantil será notificado de todas formas. Van a querer evaluar si usted es capaz de proporcionar un ambiente seguro para sus hijos. Las camionetas se fueron una por una. Los vecinos del pueblo se dispersaron lentamente, murmurando entre ellos, lanzando miradas de lástima hacia Elena que eran peores que el desprecio. Solo quedaron Gabriel, Carla y Ramón con su esposa. «Lo siento», dijo Gabriel. «No pensé que...» «No es tu culpa», cortó Elena. Sentía que algo dentro de ella se había roto. Había peleado, había plantado cara, y solo había conseguido acelerar lo inevitable. Carla guardó su cámara. «Tengo todo grabado. Puedo publicar un artículo mañana mismo, generar presión pública...» «No será suficiente», dijo Elena. Su voz sonaba muerta incluso para sus propios oídos. «Ustedes no entienden. En cuanto Bienestar Infantil abra un expediente, no importa lo que diga la prensa, van a ver a una madre sin hogar, sin trabajo, viviendo en un edificio en ruinas. Van a ver riesgo y van a actuar. Entonces consigamos pruebas de que don Fernando está operando fuera de la ley», insistió Gabriel. «Si demostramos que la venta es ilegal, que ignoró el testamento de mi abuelo, que hay corrupción...» «¿Con qué pruebas? ¿Con qué tiempo?» Gabriel se mordió el labio. «Hay archivos. En el ayuntamiento viejo, el que ya no usan. Mi hermana me dijo que allí están los registros antiguos, incluyendo el testamento original de mi abuelo. Si puedo conseguir una copia...» «¿Cómo?», preguntó Carla, con un brillo nuevo en los ojos. «¿Tienes acceso?» «No oficial, pero sé dónde guardan la llave». «Eso es allanamiento», advirtió Ramón. «No si tengo derecho legal como heredero a revisar documentos que me conciernen», rebatió Gabriel. Elena apenas escuchaba la conversación. Miraba a sus hijos. Mateo se había alejado de ella y estaba de pie junto a las rocas, mirando el océano con los puños apretados. Lucía se había acurrucado en el suelo, abrazando sus rodillas. 9 años y 6 años. Demasiado pequeños para cargar con este peso. «Mateo», llamó Elena suavemente. El niño no se giró. «Mateo, ven aquí, por favor». «No». La palabra fue tan cortante, tan llena de rabia, que Elena sintió como si la hubieran abofeteado. Se acercó a su hijo y puso una mano en su hombro. Mateo se sacudió para quitársela. «¡No!», gritó, girándose finalmente para enfrentarla. Tenía lágrimas corriendo por las mejillas, pero sus ojos ardían. «Tú dijiste que estaríamos bien, dijiste que íbamos a quedarnos, mentiste». «No mentí yo». «Sí lo hiciste, igual que papá mintió cuando dijo que iba a volver del hospital. Igual que todos mienten, nadie quiere ayudarnos y tú no puedes protegernos». Cada palabra era una puñalada. Elena se arrodilló frente a su hijo, tratando de alcanzarlo, pero Mateo retrocedió. «Odio este estúpido faro. Odio que hayas peleado por él. Deberías haber peleado por nosotros, por encontrarnos una casa de verdad, no esta ruina que se está cayendo. Mateo, nos van a quitar, ¿verdad? Eso es lo que hacen cuando las mamás no pueden cuidar a sus hijos. Nos van a separar y nunca te voy a volver a ver y será tu culpa». El niño colapsó entonces, cayendo de rodillas mientras sollozos violentos sacudían su cuerpo pequeño. Elena lo envolvió en sus brazos y esta vez no resistió. Se aferró a ella como un náufrago a un madero flotante, llorando con una desesperación que llevaba meses conteniendo. «No voy a dejar que nos separen», susurró Elena en su cabello. «Te lo juro, haré lo que sea». Detrás de ella, escuchó a Carla hablar en voz baja con Gabriel. «Ve, busca esos documentos. Yo voy a hacer algunas llamadas. Conozco gente en la capital, abogados que trabajan en casos de derechos humanos. Alguien tiene que poder ayudar».
¿Y mientras tanto?, preguntó Ramón. Mientras tanto, todos rezamos para que 24 horas sean suficientes. La tarde se convirtió en noche. Elena llevó a sus hijos de vuelta al faro, ignorando el derrumbe en el vestíbulo, ignorando el peligro que ahora era imposible negar. Preparó la última de la comida que quedaba. Los niños comieron en silencio. Lucía no había dicho una palabra desde el colapso de Mateo. Solo miraba su plato, moviendo la comida de un lado a otro. «Lucía», dijo Elena suavemente, «¿estás bien?» La niña levantó la vista. Sus ojos estaban rojos pero secos. «Si nos llevan», dijo con una voz tan pequeña que Elena tuvo que inclinarse para escuchar, «¿voy a ir con Mateo?» La pregunta partió el corazón de Elena en dos. «No nos van a llevar, pero si lo hacen...» «Lucía, necesito saberlo, mamá, porque si me separan de Mateo también, no sé qué voy a hacer. Él me protege. Si no está... si estoy sola...» Elena abrazó a su hija, sintiendo ese cuerpecito frágil que dependía completamente de ella para protección, para seguridad, para todo. Y Elena estaba fallando. «No voy a permitir que eso pase», dijo, sabiendo que era una promesa que tal vez no podía cumplir. Mateo observaba desde su rincón con los ojos perdidos. «Deberíamos irnos», dijo el niño finalmente. «Esta noche, antes de que vuelvan mañana, podemos caminar a otro pueblo, uno donde don Fernando no tenga poder». «¿Y entonces qué?», preguntó Elena. «¿Vivir en las calles otra vez? ¿Escondernos? Mateo, eventualmente nos encontrarían, y cuando lo hicieran sería peor». «No puede ser peor que esto». Tenía razón, y no la tenía. Elena no sabía qué pensar ya. Cerca de la medianoche, mientras los niños finalmente dormían agotados por las emociones del día, Elena escuchó un golpe suave en la puerta. Gabriel estaba afuera, con una mochila en el hombro y expresión triunfante. «Lo encontré», dijo, entrando rápidamente. Sacó un folder amarillento. «El testamento original de mi abuelo. Y no fue lo único». Desplegó varios documentos sobre la mesa. Elena se inclinó para leerlos bajo la luz tenue de una vela. «Este es el testamento», explicó Gabriel señalando. «Claramente establece que el faro debía ser preservado como patrimonio histórico, que si el municipio ya no lo necesitaba como ayuda de navegación, debía convertirse en museo o centro educativo. Nunca debió ser vendido a privados. Don Fernando dijo que fue invalidado. Mira esto». Gabriel sacó otro documento. «Esta es el acta municipal de 2005. Don Fernando acababa de ser elegido alcalde. Aquí declaran el testamento no vinculante, porque mi abuelo no tenía autoridad legal para dictar el uso de propiedad municipal. Pero nunca hubo proceso judicial, solo una decisión administrativa. ¿Eso es ilegal? Es irregular, muy irregular». Gabriel sonrió. «Pero esto es lo mejor. Mira la fecha de este otro documento». Elena leyó. Era un contrato preliminar entre el municipio y Turística del Pacífico, fechado 6 meses atrás. «¿6 meses?», repitió Elena. «Pero don Fernando dijo que la licitación estaba en proceso». «Exacto. Este contrato se firmó antes de cualquier anuncio público, antes de cualquier licitación. Es un acuerdo cerrado, probablemente con comisiones bajo la mesa». Elena sintió un destello de esperanza por primera vez en horas. «Carla necesita ver esto». «Ya la llamé. Viene para acá». Media hora después, Carla estaba sentada a la mesa, fotografiando cada documento con cuidado, tomando notas. «Esto es grande», murmuró. «Esto es muy grande. Con esto puedo escribir un artículo que hará que toda la región preste atención. Voy a enviarlo a medios nacionales, no solo locales. Don Fernando no va a poder enterrar esto». «¿Pero será suficiente?», preguntó Elena. «¿Detendrá lo de mañana?». Carla vaciló. «No lo sé.
Necesito tiempo para publicar, para que genere presión. Pero tienes razón. Mañana al mediodía es muy pronto. Entonces no es suficiente. El silencio se extendió. Gabriel fue quien lo rompió. Hay algo más. No estaba seguro si mencionarlo, pero sacó un último papel. Este es un registro de llamadas telefónicas del ayuntamiento. Mi hermana lo copió para mí. Mira aquí. Señaló una entrada. Una llamada de don Fernando a un número en la capital. La duración, 30 minutos. La fecha. El día después de que Ramón le mencionó por primera vez a don Fernando que había movimiento en el faro. ¿A quién llamó?, preguntó Carla. Al director regional de Bienestar Infantil. Mi hermana reconoció el número porque el ayuntamiento ha trabajado con ellos antes en casos de negligencia real. Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Don Fernando preparó esto, susurró. Desde el principio, no solo quiere el faro, quiere asegurarse de que yo no pueda pelear, y la mejor manera de hacerlo es quitarte a tus hijos, terminó Carla. Si estás lidiando con servicios sociales, si estás en tribunales peleando por custodia, no tienes tiempo ni recursos para impugnar la venta. Es monstruoso, dijo Gabriel. Es efectivo, corrigió Carla con amargura, y completamente legal desde su perspectiva. Él puede argumentar que genuinamente está preocupado por el bienestar de dos menores viviendo en condiciones peligrosas. Elena se levantó bruscamente, caminando hacia la ventana. Afuera, el océano era una masa negra bajo el cielo sin luna. El faro, su faro, aunque no tuviera derecho legal a llamarlo así, se alzaba sólido a su alrededor. Sí, el techo se había derrumbado parcialmente. Sí, había riesgos, pero también había calor. Había comida que aparecía de maneras que Elena había dejado de cuestionar. Había un sentido de hogar que no había sentido desde antes de la muerte de Javier. Y ahora tenía que elegir. Podía quedarse y pelear, usar estos documentos, confiar en que la presión pública funcionaría antes de que fuera demasiado tarde. Pero cada hora que pasaba aquí con sus hijos era munición para don Fernando. Era prueba de que los estaba poniendo en riesgo. O podía irse, tomar a Mateo y Lucía y desaparecer en la noche, encontrar otro pueblo, otra ciudad, empezar de nuevo, rendirse antes de que la pelea la destruyera. Detrás de ella, escuchó a Carla y Gabriel discutiendo estrategias, plazos, contactos, planes que sonaban bien en teoría, pero que se estrellaban contra la realidad brutal de un reloj que no se detendría. Elena se giró hacia ellos. «Quiero que publiques todo», le dijo a Carla. «Esta noche sí es posible, que todo el mundo sepa lo que don Fernando está haciendo. Lo haré. Pero Elena, tienes que entender que esto podría empeorar las cosas antes de mejorarlas. Don Fernando va a contraatacar. Va a decir que estás usando a tus hijos como escudos, que estás manipulando a la prensa. No me importa lo que diga. Y Bienestar Infantil va a venir de todas formas, mañana o pasado mañana, pero van a venir. Estos documentos no cambian el hecho de que este edificio es objetivamente peligroso para niños. Lo sé. Entonces, ¿qué vas a hacer?» Elena miró hacia donde dormían sus hijos, acurrucados bajo mantas que olían a humedad y mar. Mateo tenía un brazo sobre Lucía, protegiéndola incluso en sueños. «Voy a hacer lo que Miguel Salazar hizo», dijo Elena finalmente. «Voy a mantener la luz encendida». Carla y Gabriel intercambiaron miradas. «¿Qué significa eso?», preguntó el joven. «Significa que no me voy a ir. Significa que cuando vengan mañana voy a estar aquí. Voy a mostrarles estos documentos. Voy a señalar cada irregularidad. Voy a pelear con cada herramienta que tengo. ¿Y si no es suficiente? Entonces, al menos habré peleado. Mis hijos van a saber que no me rendí, que no los abandoné». Gabriel asintió lentamente.
Mi abuelo habría estado orgulloso. Carla cerró su laptop. Voy a regresar al pueblo. Necesito escribir rápido y enviar esto a todos los contactos que tengo. Gabriel, ¿puedes quedarte aquí por si acaso? Por si acaso don Fernando decide adelantar su jugada, completó el joven. Sí, me quedo. Carla se fue con una última mirada de ánimo hacia Elena. Cuando el sonido de su auto se desvaneció en la distancia, Gabriel preparó café con los últimos granos que encontró en la alacena. No tienes que quedarte, dijo Elena. Sí tengo. Este faro fue el hogar de mi familia durante generaciones. No voy a dejar que don Fernando lo convierta en un hotel sin pelear. Se sentaron en silencio, bebiendo café amargo, esperando el amanecer. Fue Mateo quien los despertó a los dos, que se habían quedado dormidos sobre la mesa cerca de las 4 de la mañana. «Mamá», susurró el niño con urgencia. «Mamá, hay luces afuera». Elena se levantó de golpe, su corazón latiendo con violencia. Se asomó por la ventana. 3 vehículos subían por el camino. No eran las camionetas de ayer, eran autos del gobierno y una ambulancia. «No», susurró Elena. «No, no, no. Son las 6 de la mañana. Dijeron mediodía. Dijeron...» Gabriel ya estaba en su teléfono marcando. Carla no responde. ¡Mierda! Los vehículos se detuvieron frente al faro. Las puertas se abrieron. Elena vio a don Fernando salir del primer auto, pero no estaba solo. Había una mujer con un portafolios, un hombre con uniforme médico, 2 policías, y detrás de todos ellos 2 personas más que hicieron que el mundo de Elena se detuviera. Trabajadores sociales. Reconoció las credenciales que colgaban de sus cuellos, reconoció la expresión profesionalmente compasiva en sus rostros. Habían venido por sus hijos. No a mediodía. No le habían dado la oportunidad de pelear que le prometieron. Don Fernando había cambiado las reglas. El golpe en la puerta fue firme, autoritario. «Señora Vidal, abra por favor. Somos del Departamento de Bienestar Infantil. Necesitamos hablar con usted sobre la situación de sus hijos». Elena se giró hacia Mateo y Lucía, que ahora estaban despiertos, aferrados el uno al otro, con los ojos enormes de terror. Gabriel puso una mano en el hombro de Elena. «No abras. Pide que muestren una orden. Gana tiempo». Pero incluso mientras decía eso, ambos sabían la verdad. El tiempo se había acabado. Elena mantuvo la puerta cerrada durante 3 segundos más. 3 segundos en los que miró a sus hijos aferrados el uno al otro, en los que sintió el peso de cada decisión que la había traído hasta aquí, en los que supo con absoluta certeza que lo que viniera después cambiaría sus vidas para siempre. Luego abrió. La mujer del portafolios dio un paso adelante, mostrando su credencial con eficiencia practicada. «Señora Vidal, soy Marta Ochoa, del Departamento de Bienestar Infantil. Este es el doctor Ruiz, evaluador médico. Necesitamos realizar una inspección de las condiciones de vida de los menores y una evaluación de su estado físico y emocional». «No tienen orden judicial», dijo Elena, con una voz que sonaba más firme de lo que sentía. «No la necesitamos cuando hay riesgo inminente para menores», respondió Marta con tono profesional, pero no cruel. «El colapso estructural reportado ayer constituye causa suficiente para intervención inmediata». Don Fernando apareció detrás de los funcionarios, con una expresión de preocupación tan perfectamente construida que Elena sintió náuseas. «Señora Vidal, nadie quiere lastimarla. Solo queremos asegurarnos de que sus hijos estén seguros. Si coopera, esto puede ser un proceso simple». «Simple», repitió Elena. La palabra era obscena en su boca. Gabriel salió de las sombras del faro. «Ella no está sola. Soy Gabriel Salazar, descendiente legal del farero Miguel Salazar. Y tengo documentos que prueban irregularidades graves en el proceso de venta de esta propiedad municipal».
Uno de los policías dio un paso adelante. «Joven, esto no es una negociación sobre propiedad, es una cuestión de bienestar infantil». «Todo está conectado», insistió Gabriel. «Don Fernando manipuló esta situación desde el principio». «Acusaciones serias», interrumpió don Fernando con calma. «Espero que tenga pruebas». «Las tengo, y la prensa también». Marta Ochoa levantó una mano, cortando la escalada. «Señores, por favor, mi única preocupación son esos dos niños. Todo lo demás es irrelevante en este momento». Se giró hacia Elena. «¿Puedo pasar?» Elena miró hacia atrás. Mateo había levantado a Lucía del suelo y la sostenía contra su pecho. La niña tenía el rostro enterrado en el hombro de su hermano. Ambos temblaban. ¿Qué clase de madre permitía que sus hijos sintieran ese nivel de terror? Elena se hizo a un lado. Marta entró, seguida del doctor Ruiz. Los policías permanecieron afuera con don Fernando y Gabriel, cuyas voces subían de volumen en una discusión que Elena apenas registraba. La trabajadora social recorrió la habitación con ojos entrenados. Vio la chimenea, las mantas sobre la cama estrecha, la mesa con restos de la cena de anoche. Vio las grietas en las paredes, la humedad en las esquinas, las ventanas reparadas con cartón. Vio la pobreza, vio el riesgo. «¿Cuánto tiempo llevan viviendo aquí?», preguntó tomando notas. «Una semana», respondió Elena. «¿Y antes?» Elena vaciló. «Refugios, puentes, donde podíamos». Marta asintió sin juicio visible, pero Elena conocía ese asentimiento. Era el mismo que habían dado los trabajadores sociales en el refugio de Santa Teresa, justo antes de sugerirle que considerara opciones temporales de cuidado alternativo para sus hijos. El doctor Ruiz se acercó a los niños. «Hola, soy el doctor Ruiz. ¿Pueden decirme sus nombres?» Mateo apretó más a Lucía. «No tienen que hablar con usted. Solo quiero asegurarme de que están bien. ¿Puedo revisarlos?» «No», dijo el niño con firmeza. Elena se acercó tocando el hombro de Mateo. «Está bien, déjalo». «Mamá, está bien», pero no lo estaba. Elena veía en los ojos de su hijo que sabía exactamente lo que estaba pasando. A los 9 años, Mateo entendía que este doctor no estaba aquí para cuidarlos. Estaba aquí para evaluar si su madre era apta para mantenerlos. El doctor realizó un examen rápido. Revisó la temperatura de los niños, miró sus ojos, sus gargantas, palpó sus abdómenes. Hizo preguntas que Mateo respondió con monosílabos y que Lucía no respondió en absoluto. Cuando terminó, intercambió una mirada con Marta. «Están físicamente bien», dijo. «Un poco desnutridos quizás, pero no en peligro inmediato». «¿Emocionalmente?», preguntó Marta. El doctor vaciló. «Presentan signos claros de estrés traumático. La niña pequeña está casi catatónica. El varón muestra hipervigilancia y comportamiento protector excesivo. Recomendaría evaluación psicológica completa». Cada palabra era un clavo en el ataúd. Elena lo sabía. Estas personas no veían el contexto. No veían que Mateo había tenido que crecer demasiado rápido porque su padre murió. No veían que Lucía estaba aterrada porque extraños habían invadido el único lugar donde se había sentido segura en meses. Solo veían síntomas, y síntomas significaban riesgo. Marta se giró hacia Elena. «Señora Vidal, entiendo que ha atravesado circunstancias difíciles, pero mi responsabilidad es con el bienestar de Mateo y Lucía. Este edificio no es seguro. Usted no tiene empleo, no tiene red de apoyo visible. Estoy haciendo lo mejor que puedo. Lo sé, y no estoy cuestionando su amor por sus hijos, pero el amor no es suficiente cuando hay riesgo real. Entonces, ¿qué? ¿Me los van a quitar?» Marta suspiró. «Lo que voy a hacer es iniciar un proceso de evaluación temporal. Los niños serán colocados en un hogar de acogida mientras trabajamos en encontrarle recursos, vivienda temporal,
asistencia alimentaria, posible empleo. No. La voz de Mateo cortó el aire como un cuchillo. No vamos a ir a ningún lado sin mamá. Entiendo que es aterrador, Mateo, pero... ¡No entiende nada! El niño se puso de pie, todavía sosteniendo a Lucía. Ustedes no estuvieron ahí cuando papá murió. No estuvieron cuando nos echaron de nuestra casa. No estuvieron cuando mamá golpeó 100 puertas buscando trabajo y nadie la quiso. Ustedes solo aparecen ahora a decirnos que no es suficiente. Mateo, cálmate, comenzó Elena. No, quiero que sepan. Mamá nos consiguió comida cuando no teníamos, nos mantuvo calientes cuando hacía frío, nos encontró este lugar cuando no había nada más, y ustedes vienen aquí a decir que no es buena madre porque el techo tiene una grieta. Lágrimas corrían por el rostro del niño, pero su voz no flaqueaba. Si nos llevan, va a ser porque el mundo es injusto, no porque ella haya fallado. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso Marta, con años de experiencia lidiando con situaciones imposibles, parecía sacudida. Lucía levantó finalmente la cabeza del hombro de su hermano. Su voz era tan suave que apenas se escuchó. Si me llevan sin Mateo, me voy a morir. No era dramático, no era manipulación. Era la simple verdad de una niña de 6 años que había perdido demasiado y no podía perder más. El doctor Ruiz se aclaró la garganta. Marta, tal vez deberíamos... Lo que fuera a decir se cortó por el sonido de múltiples vehículos llegando. Elena corrió a la ventana. Su corazón dio un vuelco. Eran camionetas de medios. 2, 3, 4... con logos de canales de noticias regionales, y detrás de ellas un auto que Elena reconoció. Carla, la periodista, salió antes de que el auto se detuviera completamente, con su laptop abierta en una mano y su teléfono en la otra. «¡Don Fernando!», gritó. «Tengo algunas preguntas sobre el artículo que acaba de publicarse en línea. ¿Es verdad que firmó un contrato de venta 6 meses antes de cualquier licitación pública? ¿Es verdad que llamó a Bienestar Infantil específicamente para sabotear la resistencia de la señora Vidal?» Los camarógrafos ya estaban filmando. Don Fernando palideció. Esas son acusaciones sin fundamento. Tengo los documentos, tengo las fechas, tengo el registro de llamadas. Carla se giró hacia las cámaras. Y tengo la historia de una viuda que pidió ayuda a todas las instituciones que debían protegerla, y todas le cerraron la puerta, hasta que encontró refugio en un faro abandonado que un alcalde corrupto quiere vender por beneficio personal. Gabriel apareció junto a ella, levantando el folder con los documentos. Y tengo el testamento de mi abuelo, que específicamente prohibía la venta de este faro a intereses privados. Un testamento que fue ignorado ilegalmente. Uno de los reporteros se acercó a Marta Ochoa, que había salido del faro. ¿Es verdad que están removiendo a 2 menores de este lugar por presión política? No es presión política, comenzó Marta, pero su voz sonaba menos segura ahora. Es una evaluación estándar de bienestar. ¿Estándar? ¿En plena madrugada? 6 horas antes del plazo que les dieron. Carla no daba tregua. ¿O es que el alcalde necesitaba actuar rápido antes de que la verdad saliera a la luz? Don Fernando intentó retomar el control. Esta mujer está poniendo a sus hijos en peligro. El techo colapsó ayer. Es un milagro que nadie resultara herido. ¿Y quién dejó que el techo colapsara?, contraatacó Gabriel. ¿Quién dejó este faro pudrirse durante 20 años? El municipio que usted dirige. Si hay peligro, es porque usted lo permitió. Las cámaras giraban de uno a otro, capturando cada acusación, cada defensa. Elena observaba desde la puerta del faro, sintiendo que la situación se le escapaba de las manos. Esto ya no era sobre ella. Se había convertido en un espectáculo, en una guerra mediática donde sus hijos eran solo piezas en un tablero más grande.
Mateo se acercó a ella todavía sosteniendo a Lucía. ¿Nos van a dejar quedarnos? No lo sé, mi amor. Marta se acercó a Elena, alejándose del tumulto. Habló en voz baja, solo para ella. Esto se ha complicado mucho más de lo que debía. Pero mi trabajo no cambia. Esos niños necesitan estabilidad. Necesitan seguridad. ¿Puede usted proporcionarla aquí? Puedo intentarlo. No es suficiente. Necesito algo concreto. ¿Alguna garantía de que no van a terminar bajo escombros la próxima vez que haya una tormenta? Elena no tenía respuesta, porque Marta tenía razón. El faro estaba deteriorado, era peligroso, y Elena no tenía recursos para repararlo. Entonces Gabriel gritó: «¡Esperen! ¡Hay algo más!». Levantó otro documento. Este es un decreto de protección patrimonial de 1985. Cualquier edificio histórico en riesgo de colapso debe ser restaurado por el municipio si no puede ser vendido legalmente. Don Fernando tiene la obligación legal de reparar este faro. Eso requiere presupuesto que no tenemos, tartamudeó el alcalde. No tienen presupuesto para preservar patrimonio, pero sí para comisiones de venta ilegal. Carla estaba implacable. Uno de los policías habló entonces, dirigiéndose a su compañero, pero lo suficientemente alto para que todos escucharan. Esto está fuera de nuestra jurisdicción. Si hay irregularidades legales, necesitamos que la fiscalía se involucre. El otro policía asintió. Señora Ochoa, recomendaría posponer cualquier acción hasta que se aclare la situación legal de la propiedad. Marta los miró. Luego a las cámaras, luego a Elena con sus dos hijos aferrados a ella. La trabajadora social cerró su portafolios con un chasquido seco. «Voy a dar una recomendación de seguimiento en 2 semanas», dijo finalmente. «Señora Vidal, eso le da 2 semanas para demostrar que puede proporcionar un ambiente seguro. Si para entonces el faro no ha sido reparado o si usted no ha encontrado alternativas viables, tendré que reconsiderar la custodia». Era un respiro, temporal, frágil, pero real. «¿2 semanas?», preguntó Elena, apenas atreviéndose a creer. «2 semanas, y espero ver mejoras significativas». Marta se giró hacia don Fernando. «Y alcalde, le sugiero que revise muy cuidadosamente los documentos que el señor Salazar ha presentado. Porque si hay algo ilegal en este proceso, Bienestar Infantil no va a ser cómplice». Se fue con el doctor Ruiz, dejando atrás un caos de reporteros gritando preguntas y don Fernando intentando controlar una narrativa que ya se le había escapado completamente. Gabriel se acercó a Elena. «Lo logramos, ganamos tiempo». 2 semanas no es ganar, dijo Elena, pero había algo en su pecho que no sentía desde hacía meses. No era esperanza exactamente, era algo más pequeño pero más sólido. Era la posibilidad de pelear. Los reporteros finalmente se fueron. Don Fernando se fue, con amenazas murmuradas que nadie tomó en serio. Los policías se fueron, claramente aliviados de no tener que forzar una situación imposible. Quedaron Elena, sus hijos, Gabriel y Carla. «El artículo ya tiene 50.000 vistas», dijo Carla, mirando su laptop. «Está explotando en redes sociales, gente ofreciendo donaciones, materiales de construcción, algunos incluso ofreciendo trabajo». «¿En serio?», preguntó Elena aturdida. «La gente responde a historias reales, y la tuya es muy real». Gabriel sonrió. «Y muy pronto, don Fernando va a tener que responder preguntas muy incómodas sobre contratos ilegales. Dudo que tenga tiempo de perseguirte en las próximas semanas». «¿Y después? ¿Qué pasa después de 2 semanas?» «Después», dijo Carla, «usamos ese tiempo para conseguir suficiente apoyo público que ningún funcionario se atreva a separarte de tus hijos sin causar un escándalo nacional». Era un plan. No era perfecto. No garantizaba nada, pero era más de lo que Elena había tenido en meses. Esa noche, después de que Gabriel y Carla se fueran,
Después de que Elena alimentara a sus hijos con sopa caliente donada por la esposa de Ramón, después de que Mateo y Lucía finalmente se durmieran agotados por las emociones del día, Elena subió a la torre del faro por última vez. La sala de la lámpara estaba tal como la había dejado. Las cartas de Miguel Salazar seguían apiladas en la mesa. Elena tomó una y la leyó bajo la luz de la luna. He mantenido esta luz encendida durante 30 años. No porque el mar la necesite más. Los barcos tienen GPS ahora, tienen tecnología que hace que fareros como yo seamos obsoletos. Pero la mantengo encendida porque mientras haya luz, hay esperanza. Mientras alguien mire hacia este faro y vea que sigue en pie, sabrá que algunos lugares no se rinden, que algunas promesas no se rompen. Elena dejó la carta y miró por la ventana. Afuera, el océano era una masa oscura bajo las estrellas. El pueblo de San Andrés del Mar era apenas visible, como una colección de luces débiles en la distancia, y el faro se alzaba entre ambos, conectándolos, separándolos. Elena no sabía si podría quedarse. 2 semanas eran muy poco tiempo para reparar un edificio de 100 años. Incluso con donaciones, incluso con apoyo público, las probabilidades estaban en su contra. Pero había algo que sí sabía. Había peleado. Había plantado cara a un sistema que quería convertirla en invisible. Había enseñado a sus hijos que rendirse no era la única opción cuando el mundo te cerraba todas las puertas. Y tal vez eso era suficiente. Tal vez la luz que Miguel Salazar había mantenido encendida no era la del faro mismo. Era algo más profundo. Era la luz de la dignidad, de la resistencia, de negarse a desaparecer solo porque era más fácil para todos los demás. Elena bajó de la torre. En la habitación principal, sus hijos dormían pacíficamente por primera vez en días. Mateo ya no tenía el ceño fruncido. Lucía respiraba con calma. Elena se acostó junto a ellos, envolviendo a sus 2 pequeños en sus brazos. «Lo logramos», susurró. «Por ahora lo logramos». Y mientras se quedaba dormida, con el sonido de las olas afuera y el calor de la chimenea llenando la habitación, Elena pensó en todas las personas que alguna vez habían buscado refugio, en todos los que habían huido de tormentas, literales o metafóricas, en todos los que habían encontrado un lugar que los acogiera cuando el resto del mundo los rechazaba. El faro no era mágico, no era sobrenatural, era solo piedra, hierro y vidrio, deteriorándose bajo el peso del tiempo. Pero también era algo más. Era testimonio de que algunos lugares importan, que algunas historias merecen ser preservadas, que algunas luces deben seguir encendidas, no porque iluminen el camino, sino porque recuerdan que hubo gente que se negó a rendirse. Y tal vez eso era suficiente. 2 semanas después, cuando Marta Ochoa regresó para su evaluación de seguimiento, encontró un faro que comenzaba a transformarse. Voluntarios del pueblo habían reparado el techo derrumbado. Un contratista, conmovido por el artículo de Carla, había donado materiales. Las ventanas rotas habían sido reemplazadas. La humedad estaba siendo tratada. No era perfecto. Todavía faltaba mucho trabajo, pero era progreso visible. Elena había conseguido trabajo de medio tiempo en la tienda de Ramón. No pagaba mucho, pero era suficiente para comida. Gabriel había iniciado una campaña para convertir el faro en museo comunitario, con Elena como cuidadora residente. Mateo había vuelto a sonreír. Lucía había comenzado a hablar de nuevo, no mucho, pero algo. Marta tomó notas, hizo preguntas, evaluó. Al final, cerró su portafolios. «Voy a cerrar el caso», dijo, con supervisión periódica, pero sin remoción de los menores. Elena sintió que sus piernas cedían. Se apoyó contra la pared del faro, este edificio que la había acogido cuando no tenía nada,
que le había dado no solo refugio, sino también propósito. «Gracias», susurró. Marta asintió. «Solo cuide de ellos y de usted misma». Cuando se fue, Elena salió del faro y miró hacia arriba, hacia la torre que se alzaba contra el cielo azul. No sabía qué vendría después, si el museo funcionaría, si don Fernando enfrentaría consecuencias reales, si ella podría realmente construir una vida aquí. Pero sabía una cosa con certeza: había encontrado la luz que buscaba, y no venía del mar, venía de dentro, de la decisión de pelear cuando habría sido más fácil rendirse, de la promesa de proteger a sus hijos sin importar el costo, de la determinación de mantener encendida su propia luz, incluso cuando el mundo entero parecía oscuridad. Y esa luz, pensó Elena mientras sus hijos salían corriendo del faro para jugar en la playa, esa luz nadie podría quitársela. Esta historia comenzó con una viuda sin opciones y un faro abandonado, pero se convirtió en algo más grande, en un recordatorio de que la dignidad no es algo que te dan, es algo que reclamas, que el refugio más importante no es el que encuentras en edificios, sino el que construyes en tu propia fortaleza. Si estuvieras en el lugar de Elena, ¿qué habrías hecho? ¿Habrías peleado o te habrías rendido? Déjame tu respuesta en los comentarios. Y si esta historia te conmovió, si sentiste algo real mientras la escuchabas, presiona ese botón de me gusta. Suscríbete al canal porque aquí compartimos historias que importan, historias sobre personas reales enfrentando decisiones imposibles. Historias que nos recuerdan que incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay una luz que podemos elegir mantener encendida. La luz nunca vino del mar, siempre estuvo dentro.